Mi estimada Janet, buenos días. En este momento te voy a compartir algunas ideas sobre el paradigma constructivista, que espero que te sean útiles. La, el primer planteamiento que te hago es que el constructivismo, tal como se le conoce, está formado por un conjunto de teorías, corrientes de pensamiento, conceptos, eh, visiones de el conocimiento precisamente, y de cómo se construye, porque de eso trata este enorme paraguas de corrientes, ideas, conceptos que se han agrupado bajo el nombre de constructivista, ¿verdad? Eh, Muchos autores que se han agrupado en este conjunto no se consideraban a sí mismos constructivistas, no se les ocurría llamarse así. Sin embargo, eh, hacia los años 80 del siglo XX, hubo autores que comenzaron a reunir, ¿verdad?, y a agrupar a una gama amplia de autores, eh, psicólogos, filósofos, lingüistas, epistemólogos, y a estos autores se les juntó en este paradigma o en este gran marco, digamos, aglutinante llamado constructivista. Eh, Uno puede distinguir, mi estimada Janet, dos tipos de constructivismo. Un constructivismo moderado, que agrupa, digamos, a una parte de los autores que te he mencionado, lingüistas, filósofos, psicólogos, epistemólogos. Pienso en Piaget, por ejemplo, pienso en Vygotsky, pienso en Maturana y Varela, ¿verdad?, que son autores de los cuales se armó este gran conglomerado, primero llamado constructivismo. Luego este conglomerado se dividió en dos conglomerados más particulares, más distintos, más delimitados. El uno, el constructivismo moderado, y el otro, el constructivismo radical, que son las dos grandes corrientes, digamos, en los que se agrupa el constructivismo y que se pueden llamar como dos paradigmas, en el sentido de que Thomas Kuhn da los paradigmas como visiones compartidas, conceptos compartidos por una comunidad científica. En este caso, el constructivismo no agrupa necesariamente a científicos. El constructivismo agrupa a personalidades y a corrientes provenientes de diferentes ámbitos del conocimiento. Entonces, digamos, aplicar el concepto de constructivismo, al concepto de constructivismo, perdón, la idea de paradigma de Kuhn es un poco forzado, pero digamos, uno puede hacerlo, ¿verdad? Puede pensar que un paradigma abarca y va más allá de las comunidades científicas, y que por tanto las comunidades filosóficas también pueden tener paradigmas, las comunidades jurídicas pueden tener paradigmas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, en este sentido, mi estimada Janet, eh, el constructivismo moderado, si lo consideramos un paradigma, es o consiste en ser una visión compartida por muchos filósofos, psicólogos, algunos científicos, acerca del conocimiento. El tema de este paradigma y lo que este paradigma trata de explicar con los autores que integran el paradigma y lo han formulado, lo han construido, es que el conocimiento humano se construye a partir de un esfuerzo eh, interior, mental, subjetivo, por parte de los sujetos. Y que esta construcción del conocimiento en el constructivismo moderado, que es el constructivismo, digamos, que estoy analizando ahorita, eh, no es ajeno a lo que sucede en la realidad exterior a los sujetos. O sea, el mundo exterior tiene dinámicas, características propias del mundo exterior, y el conocimiento humano de alguna manera tiene que ir empalmando o relacionándose con ese mundo exterior. O sea, el constructivismo moderado admite que hay una construcción interna del conocimiento por parte de los sujetos, lo cual es cierto. Sin subjetividad humana y sin esfuerzo humano subjetivo no habría conocimiento, pero que esa construcción del conocimiento, que se plasma en teorías, hipótesis, narraciones,
relatos, descripciones de las cosas. Todo eso que llamamos conocimiento humano, para ser conocimiento humano debe tener algún tipo de contrastación y de referencia con una realidad exterior que es más compleja y distinta al conocimiento humano. Esta es la... Si uno lee a Vygotsky, por ahí se movía Vygotsky. Si uno lee a Piaget, también se movía por ahí. No negaban ellos la realidad exterior. No negaban ellos la realidad exterior. Si uno va por autores más recientes, como Michael Gazzaniga, que es uno de los científicos actual, ¿verdad? O piensa en Mario Bunge, por ejemplo, o piensa en Alan Sokal, que son autores más recientes, igual admiten que el sujeto construye su conocimiento, pero lo construye en contraste con la realidad. O sea que la realidad exterior, digamos, al conocimiento y a la subjetividad humana existe, ¿verdad? Este es el constructivismo moderado, que es un paradigma, digamos, muy potente, ¿verdad? Yo creo que es un paradigma fuertemente predominante en la actualidad, con algunos cambios que se están dando, porque las neurociencias están introduciendo cosas importantes en este paradigma y sobre todo en la comprensión de cómo los sujetos participamos en el conocimiento, en concreto a través de nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro construye el conocimiento y cómo la realidad exterior es modelada por el cerebro humano. Por ahí va la línea de estos cambios en el constructivismo, digamos, moderado en estos momentos. Un tema muy fuerte en el constructivismo moderado del que estoy hablando es el tema de si el conocimiento humano, por la base cerebral que tiene, es modular o no. Hasta hace poco tiempo se creía que era modular y era la hipótesis que se había establecido muy fuerte. Pues resulta que no, que hay una parte del conocimiento humano y de los circuitos cerebrales que son modulares, pero otra parte no es modular, sino que trabaja como redes simultáneas, ¿verdad? Como redes neuronales simultáneas. Estos son los avances que van a cambiar o van a introducir modificaciones en el paradigma constructivista moderado. El otro constructivismo, el otro paradigma, digamos, que en el constructivismo ha cobrado mucha fuerza, es lo que se conoce como constructivismo radical. ¿Y en qué consiste este paradigma y cuáles son las tesis compartidas por muchos de los que lo defienden? Es la idea de que el conocimiento humano es construido por los sujetos, pero que también los sujetos construyen con su conocimiento la realidad. O sea que no hay una realidad exterior distinta al conocimiento, sino que la realidad exterior, lo que vemos, pues, la sociedad, la naturaleza, los árboles, las plantas, las estrellas, todo eso es un producto de nuestro conocimiento. Por tanto, todo el conocimiento humano no requiere ningún tipo de contraste con la realidad exterior. Todo es relativo. Todo es relativo al sujeto que elabora un conocimiento. Por tanto, cualquier conocimiento es válido. No hay manera de establecer ningún tipo de criterio de validez entre las diferentes posturas, porque todas son igualmente válidas. Este constructivismo ha pegado mucho en la educación. En otro video te lo voy a comentar. Pero para efectos de los autores que están metidos en esto y que son la base, los más importantes son Peter Berger y Thomas Luhmann, ¿verdad? Peter Berger y Thomas Luhmann, perdón. Peter Berger y Thomas Luhmann son los dos autores que influyeron fuertemente. Tienen un libro ellos que se llama La construcción social de la realidad. Y este libro, en el libro los autores estos casi insinúan que la realidad es construida por los sujetos, ¿verdad? Pero ellos se refieren a la realidad social de lo fundamental. Y claro, muchas instituciones sociales son construidas por los sujetos, pero no flotan libres en el aire, ni son por imaginación, sino que existen porque tienen instituciones materializadas que las hacen existir. Este matiz en los autores Berger y Luhmann no se consideró por otros autores y se quedaron con la idea de que el conocimiento era algo que construía la realidad.
Y como se dice en algunos libros, la realidad es construida por los sujetos, ¿verdad? No hay realidad empírica, no hay realidad física, al margen de los sujetos. Estas tesis las encuentra uno en el constructivismo radical. Eh, Hay dos lingüistas que contribuyeron a este constructivismo, Sapir y Worf, que son dos lingüistas, que también dijeron que con el lenguaje construíamos realidad y que las cosas eran como las veíamos, ¿verdad? Que en definitiva no podíamos saber cómo eran las cosas fuera de nosotros, ni ajenos a nosotros, ni ajenas a nosotros, sino que las cosas eran como nosotros las coloreábamos a través del lenguaje que teníamos, lo cual desembocó también en un relativismo del conocimiento. Entonces la diferencia entre los dos constructivismos son evidentes, ¿verdad? Son dos paradigmas, digamos, que si bien comparten el concepto de constructivismo, y podemos decir que son paradigmas constructivistas, el moderado tiene una mayor aceptación en el mundo de la ciencia. Los científicos por lo general se inscriben en un paradigma constructivista moderado. En general, los científicos no, digo sociólogos importantes, digo antropólogos también que quieren tener una base científica. Porque hay antropólogos que les gusta el constructivismo radical o extremo, pero físicos, químicos, biólogos, astrónomos no aceptan el paradigma constructivista radical, ¿verdad? No les parece que sea un paradigma correcto porque en el mundo de la ciencia se considera que la realidad es distinta del conocimiento humano y que el conocimiento humano puede existir, pero la realidad puede dejar de existir, pero la realidad seguiría existiendo. Las estrellas, los planetas, seguirían existiendo al margen de que haya seres humanos que piensen sobre esos planetas y esas estrellas. Entonces, en el mundo de la ciencia no tiene mucha aceptación, de hecho, casi no tiene ninguna aceptación el paradigma constructivista radical. Entonces, en resumen, hay dos maneras de entender el constructivismo, como dos paradigmas, digamos, dos marcos conceptuales, dos cosmovisiones, digamos, acerca de cómo entender el conocimiento, con sus conceptos, sus categorías, sus formas de análisis. Y una de estas es el constructivismo moderado, y el otro es el constructivismo pues, radical, del cual ya te acabo de explicar. Esto está desarrollado en el texto que te mandé. Ahí puedes revisar estas dos posturas sobre el constructivismo, sobre los conceptos, sobre los autores que están metidos en este gran paraguas que se llama de manera genérica constructivismo, pero que si uno analiza bien encuentra detalles en las posturas, ¿verdad? Y bueno, estos son los paradigmas o las variantes, si querés llamarlo así, del paradigma constructivista, ¿verdad? Las dos variantes que podemos encontrar: constructivismo moderado y constructivismo radical. ¿Qué más te puedo comentar de esto? Pero hay que ver. Creo que es suficiente con esto para ayudarte. Estos paradigmas han aterrizado en la educación, ¿verdad? Obviamente son los dos paradigmas o las dos variantes del constructivismo son antipositivistas y antiempiristas. Tienen una fuerte base racionalista. De hecho, se inscriben en el racionalismo, ¿verdad? En el racionalismo, con esto de que el sujeto y la razón humana tienen un papel importante en el proceso de conocimiento, ¿verdad? Son por eso Piaget, Vygotsky y otros autores están, algunos ponen a Descartes igual en esta línea del constructivismo. Es un paradigma muy potente, sobre todo el moderado, porque se ajusta bien a cómo la ciencia va avanzando. El radical es demasiado ingenuo y deja de lado demasiadas cosas que obviamente son evidentes. Es evidente que hay una realidad exterior a nosotros, que no podemos cambiar la realidad solo porque libremente pensamos que va a cambiar. Que nuestras ideas pueden decir una cosa de la realidad, pero cuando hacemos contraste con la realidad nos damos cuenta que las ideas que tenemos son equivocadas. Y este es el criterio de la ciencia. Por eso la ciencia se inscribe más en un paradigma constructivista moderado.
En el siguiente video te voy a hablar un poquito de ya cómo esto llega a la educación. Perfecto, buen día.